Déjame les digo a los chicos. Chicos, ¿pero por qué se sientan hasta atrás? A ver, cuéntenme. Ah, no, vénganse un poco para acá, vénganse para acá. También para la foto, por favor. No, ya están algunos. Ya vengan ustedes, por favor. Siéntense aquí. Bueno, pues bienvenidos a este cuarto día de nuestra semana jurídica. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Asenet Martínez Montero. Ella nos va a hablar sobre los desafíos y oportunidades para México a nivel internacional. Una situación que se está viviendo actualmente, en donde, por supuesto, tenemos, ¿no?, el gobierno de Trump, y ella nos va a explicar detalladamente en qué y cómo está impactando esto a nuestro país. Voy a dar una lectura de su semblanza para darle el uso de la voz. La maestra Asenet es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en temas de estudios regionales de Asia-Pacífico. Se desempeñó como investigadora Junior Research en el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, al ser secretaria técnica del Grupo de Trabajo de Industria y Logística, en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y en 2019 se desempeñó como coordinadora de proyectos especiales en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. De 2015 a 2019 se desempeñó en investigación y docencia de tiempo completo en la Universidad Intercontinental, impartiendo diversas asignaturas en modalidad presencial y en línea, tales como mercados regionales en Asia, África y Oceanía, geoeconomía, mercados regionales en América, solución de conflictos en el comercio internacional y seminario de proyectos de investigación. Desde 2019 es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Sistema de Universidad Abierta, en la carrera de Relaciones Internacionales, y desde 2020 también es tutora docente en el Bachillerato Digital de la Ciudad de México, BADI. Y bueno, actualmente es maestra de tiempo completo en nuestra licenciatura y es docente de la materia de Derecho Internacional Público. Maestra, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, yo quiero hacer esto un poco más dinámico. Sí voy a presentarle algunos datos y sí quiero ser sincera en el sentido de que hablaremos en términos económicos de algunos conceptos. Pero esto a manera de conectar, ¿no?, y darnos cuenta que estamos en un mundo en donde los aspectos económicos ya son sumamente importantes para la toma de decisiones políticas, para la toma de decisiones de política exterior, de política interna y evidentemente también de política en términos de seguridad, ¿no? ¿Quiénes de aquí han escuchado el término agenda internacional? Bueno, Nash y Mía, ok. ¿Qué viene a su mente cuando piensan o han escuchado el tema de agenda internacional? Como planificación. ¿Sí? Ok. Bien, la agenda internacional, y digamos que me voy a ir un poco de lo general a lo particular, es todas esas, literal, ¿no? Bueno, a lo mejor ya ustedes no llevan agenda o a lo mejor la llevan electrónica, ¿no? Pero una agenda es todos esos pendientes y temáticas que uno tiene que llevar a cabo o actividades que tiene que realizar, ¿no? En el caso de la agenda internacional son todas esas temáticas que van a tomar relevancia o que están tomando relevancia o que podrán ser quizá hasta problemáticas que afectarán no solamente a un país, sino al mundo entero. Y en este sentido, el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, el CIDOB por sus siglas en inglés, cada año hace justamente digamos como un informe en el cual habla y se llama como tal las tendencias de la Agenda Internacional 2024, 2025, ¿no? Y así. Para el 2025, aquí les presento, espero puedan ver bien como los 10 puntos. Claro, estos no son los únicos puntos, ¿no?, que se tienen que considerar dentro de la agenda internacional, pero sí son, digamos que los más relevantes y de los cuales derivan otros. Entonces, por ejemplo, a manera de ubicarnos, se presenta que la agenda internacional tiene como retos el tema de la egopolítica y el individualismo. ¿Alguien piensa qué podría ser egopolítica? ¿No?
Cuando piensan en Trump, ¿qué piensan? En ego. Ok, la egopolítica es, digamos, la tendencia que ahora se tiene de estos nuevos personajes, ¿no? Estos líderes políticos que comienzan a actuar más por una manera de intereses quizá de cierto sector o de ciertas áreas más que intereses nacionales, o que en pro de intereses nacionales, ¿no? Muestran más su actitud, una personalidad, ¿no? mucho más fuerte. El segundo punto es tregua sin paz, que quiere decir hay conflictos a nivel mundial, ¿no? Tenemos Ucrania y Rusia, tenemos Medio Oriente, Palestina, ¿no? Y otros conflictos también civiles en el continente africano, pero digamos que hay treguas, pero nunca no se solucionan los problemas, ¿no? O no se solucionan los conflictos. El tercer punto es proteccionismo y austeridad. Se habla de un neoproteccionismo y esto está muy vinculado. ¿Han escuchado la palabra proteccionismo en las noticias y algo? Ok. El proteccionismo es básicamente una de las ramas de política comercial que significa voy a poner todas las barreras necesarias para que tus exportaciones no puedan entrar a mi país. ¿No? De alguna manera el proteccionismo, eso protege, ¿no? Protege tu industria nacional. Y bueno, alrededor del mundo creo que si han visto o escuchado las noticias es lo que se hablaba. ¿Han escuchado sobre los aranceles de Estados Unidos? Eso sí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, esa noticia de aranceles que Donald Trump primero le señaló a México y a Canadá y luego ya se ha ido con todo el mundo, esas son medidas proteccionistas, ¿no? El desmantelamiento institucional global, básicamente, ¿quién conoce aquí o ha escuchado sobre Naciones Unidas? Okay, perfecto, bueno. Naciones Unidas es un organismo internacional, pero y hay otros órganos que derivan de Naciones Unidas y otras instituciones, ¿no? que son de carácter internacional, que comienzan a perder un poco de poder y los países como que están en un punto de, ¿sabes? Ya no sé qué tanto formar parte de esta organización verdaderamente solucionará los problemas. Quizá sería una alternativa a ver por tus propios mecanismos internos u otras formas para mediar los impactos que se tienen a nivel mundial. El choque tecnológico y presión desreguladora, me parece que en este caso, por ejemplo, ¿quién conoce o quién ha visto la cercanía que Donald Trump tiene con Elon Musk? ¿No? Ok. Pues bueno, un choque tecnológico entre China y Estados Unidos por cuestiones tecnológicas, ¿lo han escuchado? También, ¿no? Tenemos un poco, y estos solamente son algunos aspectos, una tercera era nuclear, ¿no? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué países, además de Estados Unidos y países europeos, no sé, pensemos Alemania, ustedes piensan que tienen un desarrollo nuclear? Corea del Norte. Irán, Corea del Norte, Israel, claro. ¿Qué otros? Rusia. Rusia, ¿no? Así es. Y por ahí escuché algo que dijeron los chinos. China. ¿No? Aunque en el caso de Corea del Norte y China, no se sabe bien a bien cuáles son esas condiciones de desarrollo tecnológico en aspectos muy específicos nucleares. ¿Por qué? Porque hay cierta protección de estos datos a nivel nacional, pero hay un desarrollo nuclear. Y durante, ¿no? por lo menos del 2022 al 2024 y lo que vamos del 2025, sobre todo a inicios del 2025, se planteaba, verdaderamente va a haber una tercera guerra y ahora va a ser una guerra nuclear. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede dar una tercera guerra nuclear en un contexto del 2025? Pensando que en 1945, Japón, que es el único país que ha sido atacado por bombas nucleares, básicamente destruyó 2 poblaciones y que fue el desarrollo de las primeras bombas nucleares con la tecnología de hace más de 80 años y que bueno, a la fecha ya hay un avance abismal, ¿no? en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Ahora, urgencias climáticas sin liderazgo colectivo. ¿Cuál ha sido la postura de Donald Trump en torno a órganos internacionales sobre cambio climático?
Que abusan de Estados Unidos. Y dicen, no más presupuesto, ¿no? O sea, básicamente la agenda de cambio climático no cuenta con el apoyo de Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos? Bueno, porque bien a bien, Estados Unidos sigue siendo uno de los países con más aporte a nivel internacional, o bueno, hasta hace un par de años, ¿no? Pero, y hasta mucho más hace un par de meses, ¿no? Pero bueno, uno de los primeros países, ¿no? De los principales países que por décadas había sido promotor de este tipo de programas, se baja de la Agenda Internacional de Cambio Climático. Entonces ahí pone un poquito bueno, y entonces si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no una Alemania? ¿No? O por qué no un China, que no tiene las mismas condiciones de desarrollo industrial como lo han tenido, por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Y los impactos de cambio climático nosotros, o sea, no es algo como, ay, sucede en el mundo, ¿no? Sino nos afecta. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, por ejemplo, olas de calor, ¿no? Temperaturas muchísimo más altas, inundaciones, lluvias en temporadas atípicas, ¿no? Ya no temporada de lluvias, ya es un hecho, habrá inundaciones, habrá pues grandes impactos y sobre todo en comunidades más desfavorecidas. Género, fin de los consensos, ¿no? También esa es una temática y no voy a tomar mucho porque, digamos, puede salir un poquito del tema del cual yo me voy a inclinar. Deportación de migrantes y derechos, bueno, ¿no? En este caso, el problema que tiene Estados Unidos y que ha sido un factor de presión para México simplemente ha sido el tema migratorio, ¿no? Estados Unidos ha sido considerado, ¿no? Con México respecto a cuestiones económicas muy específicas con este aspecto arancelario, siempre y cuando haya una acción por parte del gobierno mexicano para frenar, para regresar, para deportar y para impedir el paso de migrantes centroamericanos y latinoamericanos a Estados Unidos. Y mexicanos, bueno, también. Y la militarización de la inseguridad, ¿no? Creo que nuestro país, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo, dadas las condiciones de seguridad, dada la existencia y el mayor poder que los grupos del crimen organizado crecen y tienen más posiciones en diferentes puntos de la República, ya se les dan, ¿no? Como se les atribuye nuevas acciones, nuevas capacidades a la milicia, ¿no? Y también a la nueva secretaría, ¿no? La nueva institución, ¿no? de seguridad que se crea con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso solamente por pensarlo en nuestro país, ¿no? Pero es el caso de otros países, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, en donde ya es la militarización la figura y la institución encargada de salvaguardar la seguridad dentro del país, cuando hay que tomar en cuenta que el ejército tiene una función de sí velar por la seguridad, pero cuando haya un ataque a nivel internacional, no un ataque, no una cuestión interna, ¿no? Eso depende a otras instituciones, ¿no? Entonces ya se piensa, ¿y cuál es el argumento? Bueno, es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos, ¿no? Estos son como los planteamientos que hace este centro de investigación sobre asuntos internacionales. Y digamos que yo agrego, ¿no? Un poco vinculado hago como que desmenuzo otros aspectos. Por ejemplo, elecciones en los peores escenarios democráticos, radicalismos de derecha y radicalismos de izquierda. ¿Han escuchado el término radicalismo? ¿Sí? ¿Qué les suena radicalismo? Extremo, sí. Sí, como el radicalismo lleva a los puntos más profundos de una de las ideologías. Puede ser un radicalismo político, puede ser un radicalismo religioso, puede ser un radicalismo económico, ¿no? No solamente estamos hablando de radicalismos políticos en este caso, pero bueno, aquí sí, ¿no? En términos específicos, un radicalismo político. Y como me parece que fue la conferencia, ¿no? Sobre derecho natural,
no solamente puede haber radicalismos de izquierda, ¿no? También hay radicalismos de derecha. ¿Qué radicalismo de derecha pueden pensar que hay? Así como, ¿quién? Keller, ajá. ¿Qué otro radicalismo de derecha? Trump, ¿no? Es un radicalismo de derecha. Y que tiene como características una crítica a los gobiernos pasados, una crítica al sistema, ¿no? Una crítica una postura mucho más fuerte y mucho más agresiva en la toma de medidas de contención o estrategias para el logro de ciertos propósitos, ya sea políticos, ya sean de seguridad, ya sean económicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo, y esto ahí quiero que lo guarden, ¿no? O que lo tomen ahí, lo recuerden. Estados Unidos es una potencia en repliegue, ¿no? O sea, es la realidad. Y si vemos la historia, o tal vez si ustedes se acuerdan un poco de la historia, a lo largo del tiempo han habido muchos imperios. Estuvo el Imperio Británico, estuvo el Imperio Romano, estuvo el Imperio Persa, el Imperio Griego. Cuando se encuentran en el punto de caída o de decline, sus medidas, sus acciones se vuelven mucho más violentas y mucho más como hostiles, un poco en función de cuidar, ¿no?, lo que se ha logrado alcanzar. Pero digamos que ya pueden ser hasta en un contexto en el que ya esa violencia o ya esa hostilidad o esa presión ya se vuelve insoportable, ¿no? Para las personas que están siendo presionadas, o los territorios o no que están siendo presionados, llegando a un punto en el que esto termina, ¿no? Y si lo pensamos así, o lo analizamos, y pueden ustedes revisar, ¿no?, cómo son los finales de los grandes imperios, ¿no? Si lo pensamos aquí, pues bueno, creo que tenemos un punto de comparación, ¿no? Y Estados Unidos como una potencia en repliegue y el fortalecimiento de nuevos actores con poder a nivel internacional. ¿Qué sujetos o qué actores piensan que están teniendo mayor relevancia en este momento? China, Rusia, la Unión Europea ya como bloque, pues dadas las condiciones que les pone Estados Unidos, porque Europa era el socio histórico estratégico de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya lo veremos adelante, cuáles son las medidas que ha tomado Estados Unidos, ¿no?, con Europa. Entonces, pues acá tenemos no olvidemos los países de Medio Oriente, ¿no? No dejemos de lado a Emiratos Árabes Unidos, no dejemos de lado a Arabia, ¿no? No dejemos de lado a un África como Sudán, en un país, ¿no?, como Sudáfrica. Pensemos quizá en un Egipto, ¿no?, que hay India, claro. Y sí, ¿no?, que entre China e India están los niveles de crecimiento más alentadores que ni países europeos tienen en este tiempo, ¿no? Conflictos en Europa del Este y Medio Oriente, que lo vincula un poco con este tema de treguas y paz, y nuevos escenarios de equilibrios geopolíticos, ¿no? Quizá, pues, si ustedes en algún momento comienzan por pura curiosidad, ¿no?, porque algo que sí quiero decirles es que ya no es una cuestión solamente de, bueno, pues es que mira, yo no estudié relaciones internacionales, o no estudié esto, pues como que yo por qué tendría que ver las cuestiones internacionales. Bueno, porque déjenme les explico que si por ejemplo quieren dedicarse a derecho mercantil, pues este tema de aranceles evidentemente va a tener que revisarse. Si se dedican a derecho migratorio, pues como les digo que la política migratoria es un aspecto que tiene que revisarse. Que si se dedican a derecho ambiental, pues si ya no hay más apoyo a organismos sobre cambio climático y medio ambiente, pues entonces, ¿cómo se lograrán los objetivos? En donde ya no solamente estamos hablando de, bueno, el ambiente, ¿no?, sino que estamos hablando de pérdidas económicas y pérdidas de vida. Y es más, estamos hablando en algunos países, por ejemplo, los insulares, en el caso de Japón, en el caso de todas las islas, ¿no?, ahí del Pacífico. Un día, por mera curiosidad, métanse a Google Maps y vean las pequeñas islas del Pacífico,
¿no? La Polinesia, Micronesia y todas esas, ¿no?, pequeñas islas, pues su tema es de sube el agua del nivel del mar y nosotros desaparecemos, ¿no? Entonces ya también es una cuestión de seguridad. Y entonces, en todo esto, ¿no?, surge el tema de geopolítica. La geopolítica es la manera en la que un país, conociendo la historia y las condiciones geográficas de un territorio, puede controlar o tomar decisiones. Entonces tenemos nuevos equilibrios o búsqueda de nuevos equilibrios entre Europa y Estados Unidos, entre las relaciones de Europa con América del Norte, básicamente Canadá y México, en la reconfiguración de la relación entre Estados Unidos y China, entre China y Europa, y Rusia con aparente cercanía a la Casa Blanca, ¿no? Es como... Y todo esto, ¿no?, esta última parte nos va a llevar a que quizá en algún momento ustedes por ahí escuchen un término que se habla, que se llama multipolaridad, ¿no?, y que va ligado con el tema que les decía, o con el aspecto que les decía de Estados Unidos, una potencia en repliegue, es decir, el rompimiento de un orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora está planteándose, ¿no?, y parece que todas las fuerzas y todas las acciones se van moviendo en establecer un orden multipolar. ¿Por qué multipolar? Porque tenemos a un China con un poder económico, comercial, que estamos viendo que está haciendo frente a los aranceles de Estados Unidos, y no solamente eso, dice, perfecto, me estableces ese arancel, yo también te pongo un arancel, pero ¿sabes qué? Ya no necesito que tú me vendas este producto porque tengo la capacidad de producirlo también, ¿no? Tenemos a un Rusia que simplemente desde el 2014 dijo, bueno, ¿por qué no? Voy a tomar Crimea porque es un territorio mío, ¿no?, históricamente, entonces ya tiene una posición, ¿no?, ahí. Y luego hace una ocupación, ¿no?, en Ucrania, que después se vuelve un conflicto armado entre Ucrania y Rusia, pero literalmente fue una posición, ¿no? O sea, fue una entrada, no entraron en conflicto, no, básicamente entró al territorio ucraniano. Entonces tenemos en temas de seguridad un Rusia que ya tiene un desarrollo armamentista muy importante y que ha sido, de hecho, quien ha apadrinado muchos conflictos en Medio Oriente, ¿no?, así como también Israel, ¿no? Y también tenemos un Israel con un desarrollo armamentista sumamente importante, que se piensa que son socios Israel y Estados Unidos. La historia nos dejará ver que tanto de esto sigue siendo real, ¿no? Ok, ahora vamos teniendo un poco este panorama y espero, ¿no?, al final de la sesión como prometo ya no tardando tanto, sí, dar un escenario un poco más alentador, ¿no?, para el caso ya de México y aterrizarlo. Solamente a manera de tener algunos datos, justamente hace 2 días el Fondo Monetario Internacional hizo un resumen ejecutivo en el cual señala los siguientes escenarios económicos. El Fondo Monetario Internacional dice, de enero del 2025 a abril o sea, básicamente al 20 de abril del 2025, el escenario mundial económico ha cambiado muchísimo. Las predicciones de crecimiento económico ya no son las mismas y por ende la incertidumbre mundial genera muchísima mayor crisis a nivel económico, político y demás, pero en términos específicos económicos. ¿Por qué? Uno, las medidas arancelarias dadas por Estados Unidos, las contramedidas arancelarias dadas por parte de sus socios económicos, ¿no?, de Estados Unidos, que ahorita vamos a revisar esas medidas, ¿no?, cómo se establece, cómo ya quedó la tabla de aranceles, ¿no?, establecidas por parte de Estados Unidos. Y en el caso, por ejemplo, del 2 de abril, estamos hablando de hace 22 días, apenas, o sea, ni siquiera es como, ay, bueno, en el inicio apenas hace 20 días, un poco más de 20 días, Estados Unidos establece aranceles universales. Pero no como, ay, bueno, contra India, contra China, no. O sea, 20% de aranceles para Unión Europea, 26% de aranceles para Corea del Sur y 24% para aranceles en Japón, cuando estos 3 países, y en el caso de la Unión Europea, un bloque de integración, son por excelencia sus principales socios comerciales y aparte son socios históricos, o sea, hay una relación histórica
con estos países. Y, pues bueno, ¿qué pensamos, no? Camboya, bueno, ¿alguien conoce Camboya? ¿No? El dato se encuentra en el sudeste asiático, forma parte de los países del sudeste asiático, forma parte del mecanismo de integración como la ASEAN, y está ahí. Laos también es parte del sudeste asiático, y de verdad no son, o sea, no son consideradas ni economías emergentes, y les establece un porcentaje del 49 y 48%. Bueno, acá les presento esta tabla, espero la puedan ver, ¿no? Así es como quedan los aranceles. Y un poco es el discurso, ¿no? Y de Estados Unidos que ha dado en que existe un déficit comercial. ¿Qué es un déficit? ¿Han escuchado la palabra déficit comercial? ¿Sí? ¿Qué creen que es un déficit comercial? Una decadencia. Ok, sí. Hay déficit y superávit. El déficit es cuando se gasta más de lo que se tiene, y el superávit es cuando se ingresa, ¿no? Más de lo que se gasta, ¿no? En términos generales, y ustedes lo pueden ver en su economía, ¿no? ¿Quiénes de ustedes tienen trabajan? Okay. Les dan dinero, ¿no? Sus mamás les dan, ¿no? Ahí. Entonces, pensemos, Sebas, que al final, que en el mes te dan, no sé, 5,000 pesos, ¿no? Entonces tú gastas y de repente te das cuenta que en tu saldo hay menos 2,000 pesos. Y dices, bueno, entonces creo que debo más, creo que debo un poco más, ¿no? Porque a lo mejor tenías crédito, entonces ya este crédito pues ya es lo que te ayudó a pagar, pero ¿qué crees? Pues lo necesitas pagar, ¿no? En el caso de las exportaciones, eso es, y las importaciones son gastos, ¿no? Entonces, si un país gasta más pero produce menos, pues hay como que hay un tema, ¿no? Es como, bueno, creo que estoy gastando más en productos provenientes de otros países que lo que yo estoy vendiendo al mundo. Y ese fue el discurso que Donald Trump hace. Si nosotros nos vamos acá a la última, ahí, donde dice déficit comercial, ahí está todo el déficit comercial, supuestamente por el cual dice, ¿saben qué? Yo tengo un déficit comercial con la Unión Europea de 235.57 miles de millones de dólares. Entonces, te establezco el 20% de arancel. Ahí está China, ¿no? Si se fijan, o sea, si hacemos un comparativo entre el déficit comercial de China y el déficit comercial de la Unión Europea, pues estamos hablando de alrededor de 60 mil millones de dólares aproximadamente. Pues así que ya es como, wow, ¿no? Es mal, bueno, pero pues ¿por qué no? Establecemos un 34%, ¿no? Vietnam 46, y aquí tenemos todas las, ¿no?, los aranceles que se le establecen. Por eso les hablaba de que el 2 de abril, hace menos de un mes, se establecen aranceles universales. Ok, datos solamente para que aterricemos todo esto en México. Se preveía un crecimiento mundial del 3.3% de PIB. ¿Qué significa? El crecimiento mundial se evalúa como su principal indicador el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto está conformado por importaciones, exportaciones menos importaciones, consumo, ¿no? Consumo interno, y recaudación fiscal, ¿no? Son los ingresos que se tienen, ¿no?, a partir de esto. Entonces, en pocas palabras, el PIB nos dice qué tanto ha crecido económicamente un país, ¿no? Qué tanto importa, qué tanto exporta, qué tanto se consume, qué tanto se gasta, ¿no? Y entonces, pues a nivel mundial se esperaba el 3.3%, pero para el primer trimestre del 2025 ya se calcula un crecimiento del 2.7% a nivel mundial, y se espera que pueda para el 2026 crecer al 3%, ¿no? Por lo que se está hablando de 0.8, ¿no?, décimas de
decrecimiento económico. ¿Saben qué es el decrecimiento? ¿Alguien ha escuchado? Exacto, ¿no? Es como, es básicamente no crecer, ¿no? Es como ir para abajo. Y acá pongo, ¿no? esta noticia, ¿no? Porque ha sonado mucho y que yo creo que si ustedes abren los diarios, ¿saben? Dice, México entra en recesión desde hace unas 2 semanas se planteaba, pero ya ayer el Fondo Monetario Internacional ya habló de México en recesión. Y yo quiero solamente a manera de que entendamos todos, porque muchas veces, no sé si claro, México en recesión o cualquier país recesión, la recesión económica, pero a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos con recesión económica. La recesión económica es la fase del ciclo económico. Todas las economías tienen un ciclo económico, ¿no? Un ciclo económico en donde hay picos, hay valles, ¿no? En donde se presenta una disminución generalizada y significativa de la actividad económica, es decir, o se está produciendo menos y por ende se está vendiendo menos y eso genera evidentemente un impacto en términos de empleo. Por ende también puede contribuir a un aumento en los productos, ¿no? En el consumo, ¿no? De determinados productos. Y por lo general podemos hablar de recesión económica cuando durante 3 meses, máximo 6 meses, ¿no? Este país no ha crecido. O se ha mantenido o ha decrecido. En pocas palabras, no hay crecimiento económico. Por eso habla de una disminución generalizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hablamos o si pensamos en México dentro de una recesión, es que para México se pronosticaba que creciera un 1.7% en este año. Lo que ha mostrado es que se tiene un crecimiento del 0.3% por cifras del Fondo Monetario Internacional y por parte de Citi un porcentaje del 0.2%. Dices, bueno, pues sí ha crecido, ¿no? Pues ha crecido por lo menos 0.3 o 0.2. No, porque si se hace la comparativa con el periodo anterior del 2024, no ha crecido, ¿no? O sea, en el 2024, en este periodo, se tenía un crecimiento aproximado del 2%. Eso quiere decir que si nada más, ¿no? Haciendo un pequeño, así como cálculo de 2 para 0.3, pues entonces pensemos cuántos puntos, ¿no? El 3 de abril se habló, y aquí ya me voy más a este aspecto de la relación entre México y Estados Unidos, que es uno de los panoramas, ¿no? Que podemos tener en el caso de México. El 3 de abril se habló de un trato preferente para México dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o bueno, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en donde el gobierno, pues, el actual gobierno de México, de alguna manera se mostraba como contento o satisfecho de que Estados Unidos no aplicara el arancel, que acá, estos aranceles, ¿no? Digamos, no entran. Y dice, ¿no? México fue el único país, junto con Canadá, pero con algunas salvedades que le establecen a Canadá, que no entró en el esquema de aranceles anunciado el 2 de abril por el presidente Donald Trump. Y en este sentido, ¿no? Tenemos un panorama, pues, que nos pone en un escenario, ¿no? Si lo pensamos así, en un escenario de política económica, específicamente política comercial, pues quizá en este momento, ¿no? Como, bueno, no tenemos aranceles para los productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué pasa con los productos que no están dentro del Tratado de Libre Comercio? Con América, o con Estados Unidos, o dentro del TEMEC, ¿no? Entonces, discursivamente tal vez podemos pensar, sí, claro, ya dentro del TEMEC no entran, pero hay otros productos que no forman parte del TEMEC, que sí serán, y que es donde se está viendo, ¿no? Cuáles van a ser las acciones por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar con esos productos? Si se les aplica el 25, si hay un 10, si hay... ¿Qué sucederá con ellos? México y el TEMEC, ¿no? Ya específicamente. Marcelo Ebrard
dijo que el tratado se mantiene y es un logro mayor. No lo hemos por sentado porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. No es como el pronunciamiento que básicamente se hizo hace 2 semanas, ¿no? Bueno, más 3 semanas. No es, ok, productos dentro del TEMEC no entran, pero en este contexto que les acabo de presentar, ¿no? De tanta incertidumbre económica, política, de seguridad, con estos personajes, ¿no? De lo que hablábamos, de una egopolítica, ¿no? Y las tomas de decisiones en donde un día se dice, mira, mejor te pongo 20% de arancel, pero mejor al otro día te pongo un 50%, ¿por qué no? Se me ocurre, ¿no? En esta incertidumbre económica y política, díganme ustedes o reflexionen si no creen que llegue a ser hasta una posibilidad que quizá hace 10 años nunca se hubiera pensado, pero una posibilidad de que el tratado deje de existir. Sin embargo, dentro de todo esto, yo quiero que entendamos una cosa, y es lo que le comentaba ahorita a la maestra Vero. El comercio no está en las condiciones de hace 30 años. Lo que todos, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales marcas, ¿no? que enarbola Estados Unidos y que dicen que enarbola el capitalismo de Estados Unidos es, por ejemplo, su marca iPhone, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha visto de dónde son los componentes del iPhone? Unos son de ensamblaje chino, Taiwán, sí. Si ustedes checan, por ejemplo, muchas de las televisiones que se venden en Estados Unidos, su ensamblado es en México, ¿no? Electrodomésticos que se venden en Estados Unidos y que llegan a Europa son de ensamblado en la frontera norte. O sea, Tijuana tiene Samsung, LG, ¿no? Varios ensambladores, ¿no? Y ha logrado también, ¿no?, tener ciertas pequeñas y medianas empresas de componentes para estos productos. Ha sido la búsqueda, ¿no?, de poder insertar estas pequeñas empresas en cadenas de valor. Y el ejemplo más claro es la industria automotriz, que ahí es la clave. Para Donald Trump, la industria automotriz es como su ídolo, ¿no? A partir de ahí, la reindustrialización en Estados Unidos volveremos a ser grandes otra vez, ¿no? Make great again, ¿no? America, make great. Sin embargo, el proceso de producción ya no es como en la década de los 50 para Estados Unidos. Le ponía un ejemplo al maestro Verónica, le decía, ok, perfecto, ¿no? Pensemos que Ford, ¿no?, que sí tiene plantas de producción, Ford tiene plantas de producción en México, Chevrolet tiene plantas de producción en México, Nissan tiene plantas de producción, Volkswagen, Audi, ¿no?, tiene plantas de producción en México. Hay un dato, China no tiene plantas de producción en México. Y eso es lo que también es parte del discurso se hablaba, ¿no? No, bueno, es que entonces tus componentes y acá vas a venir a producir. China aún no tiene plantas de producción. Tiene matrices de distribución, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿no? Pensemos, ¿no? Bueno, Ford mueve tu planta de producción y se va, no sé, al sur, ¿no? Al sur o alguno de los estados, ¿no?, de Estados Unidos. Perfecto. Para producir necesitamos un capital, necesitamos las tecnologías, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital, y luego agregan ya el factor gerencial, ¿no? Tierra, bueno, pues ahí está, ¿no? Las máquinas, ¿no? Ahí está todo, se vuelve, ¿no?, a industrializar ahí. Mano de obra. ¿Ustedes creen que la mano de obra estadounidense cobrará lo mismo que la mano de obra mexicana? No. Estados Unidos por muchos años ha dejado que sus procesos de producción se muevan, y es de eso mismo, ¿no? Se muevan a otros puntos, a otros países.
Y en el caso de México, y les digo, por ahí me parece un poco alentador, ¿no? Y con esperanza. En el caso de México, zona Bajío tiene un proceso de desarrollo de la industria automotriz muy fuerte que ya tiene varios años, por lo menos más de 30 años. Eso implica que durante 30 años se han especializado, hay profesionales, ¿no?, dedicados a la industria automotriz. Es más, como Toyota tiene una universidad para profesionalizar, ¿no?, ingenieros en este sector, ¿no?, con características para esta industria. Hay pequeñas y medianas empresas que han logrado insertarse a la cadena de valor. Cuando hablo de cadena de valor es este proceso de producción, ¿no?, que se tiene en diversos puntos. Entonces, pequeñas y medianas empresas mexicanas han logrado incursionar en esta cadena de valor con el objetivo de que justamente puedan quizá abonar, ok, tal vez no son componentes con alto valor agregado en el desarrollo en términos tecnológicos, pero forman parte de esta cadena de valor, ¿no?, esta cadena de producción, por años. Entonces, mover plantas de producción bajo las condiciones de que no se les cobrarán impuestos, que va a haber un apoyo, ¿no?, por parte del gobierno y demás, quizá en medida, si hacemos cuentas, podrá, ¿no?, disminuir sus costos de producción, pero no a tal grado de lo que ya se puede, de lo competitivo en costos que puede ser el desarrollo de estos bienes, ¿no?, del sector automotriz específicamente. Me parece, ¿no?, y a manera de hablar, de plantear el escenario como de movernos de lo económico a lo político o a otros temas, ¿no?, dentro de la agenda internacional para México, Donald Trump es como su segundo, es el segundo aire, ¿no?, de este gobierno. Ya es conocido para Estados Unidos, perdón, para México, este nuevo, este gobierno, ¿no? Y creo que nos hemos podido dar cuenta que muchos de los objetivos de Estados Unidos, o en el caso específico de lo que plantea Donald Trump, es hago un pronunciamiento con el objetivo de tener otros alcances. ¿A qué voy? Hace la presentación o hace el pronunciamiento de establecer aranceles, y entonces México lo que va a negociar es temas de seguridad y de migración. Y entonces es como, ok, bueno, entonces estamos sin aranceles, ¿no? Vuelve a haber este tema de no, y entonces aunque sea del Telecán, quizás hasta se deshace todo, y vuelve a haber negociaciones por parte de México, nuevamente en temas de seguridad y nuevos hallazgos, ¿no?, se dan sobre cuál es el organigrama, cuál es la manera de operar del crimen organizado en determinadas regiones de la República Mexicana. Aparecen, ¿no?, cuentas de conocidos, ¿no?, del medio artístico que están relacionados con el lavado de dinero, ¿no? O sea, como realmente como de la cloaca van saliendo más datos, ¿no? Y entonces es como, sí, de verdad, si ustedes ven todos los pronunciamientos de Donald Trump, un día es como vamos a hacer esto, al siguiente día es como creo que está haciendo muy bien las cosas, el gobierno de México está poniendo, ¿no?, manos a la obra en términos de seguridad, y entonces hay como una disminución en la presión en términos económicos. Algo que yo le planteo mucho a los estudiantes es que estos 4 años, en términos de cuáles son las perspectivas, ¿no?, a nivel mundial, es ir mediando los impactos de este tipo de gobiernos que desafortunadamente están creciendo cada vez más. 2, después de estos 4 años, yo ya no sé cuál va a ser el estado de Estados Unidos, porque me queda claro, y por las condiciones que tenemos, es que es una potencia en repliegue, ¿no? Y que quizá después de estos 4 años podríamos hablar ya quizá de un China, ¿no?, o de un Rusia como potencias mundiales. Porque hasta ahorita no se consideran, de hecho se les tiene dentro del plano de potencias emergentes o economías emergentes, ¿no? Dentro de 4 años, me parece que
ya podremos conocer mucho más los alcances y la contención que China puede hacer en términos comerciales a nivel mundial. Y en el caso específico de México es, estos 4 años necesitarán mucha pericia por parte del gobierno mexicano para negociar, para replantear y en el caso específico del Telecán quizá va a ser adelantar la revisión del TEMEC bajo nuevas condiciones, pero que también hay condiciones, por lo que les acabo de mencionar, ¿no? La misma forma de producción que no se pueden obviar y no se pueden quitar de la noche a la mañana y que los impactos, por ejemplo, si ustedes checan las noticias o ven, ¿no?, las cifras, se hablaba de que un retorno, por ejemplo, de Ford o de Chevrolet a Estados Unidos en un proceso de reindustrialización aumentaría $40,000, ¿no?, con los aranceles y estableciendo aranceles. Es decir, su proceso de reindustrialización en Estados Unidos, más los aranceles que se les puedan aplicar, estaríamos hablando de un aumento de $40,000, que al final el consumidor final será quien tendrá que atenuar estos, ¿no? Tendrá que atender estos gastos, estos impactos. Entonces, parece que para el caso de México, Estados Unidos y en específico el gobierno de Donald Trump, va a hacer presión con el objetivo de tener otros alcances. Presionará en lo económico para tener alcances en tema de seguridad. Presionará en lo económico para tener alcances migratorios, ¿no? Y será parte del gobierno, ¿no?, del actual gobierno, negociar, replantear y ceder en algunos otros términos. Una propuesta fue, ¿sabes qué? Necesito que hagas una frontera mucho más estable como la que tenemos en el norte para los países de Centroamérica. ¿No? Vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no?, por parte del gobierno de México. En el sentido, discursivamente, esto es parte de, son temas internos, es parte de la política migratoria nacional, nosotros evaluaremos, pero de facto, ¿no?, y hay cifras que ya solamente, ¿no?, o ya comienzan a haber retenes, ya comienzan a haber bloqueos en el paso fronterizo, ¿no?, Chiapas, ¿no?, de los estados fronterizos con Centroamérica para la entrada de centroamericanos y personas de Latinoamérica, ¿no?, principalmente Venezuela y también Haití, ¿no? Algo que pongo aquí, ¿no?, como en términos de escenarios para México, ¿no? Les mencionaba la revisión del TEMEC, constantes negociaciones entre Estados Unidos y México. ¿Qué retos y oportunidades? Durante años se ha hablado de diversificación comercial. México, y es algo que siempre le digo a mis alumnos, tiene 42 tratados económicos, entre tratados de libre comercio, acuerdos económicos, acuerdos de asociación económica, pero el comercio en sí aún tiene parte del comercio entre México, de México, o la mayoría de las exportaciones se van a Estados Unidos. Entonces, desde el 94 hasta la fecha que ha habido un tiempo de establecer acuerdos comerciales o acuerdos económicos con Unión Europea, hay uno hasta con Bolivia, se tiene con Chile, hasta un acuerdo de asociación con Japón, o sea, de verdad tiene con muchísimos países, México. No ha logrado su diversificación comercial. ¿Por qué? Porque ya es un mercado conocido, el mercado estadounidense es un mercado conocido para México. Pero también se ha creado toda una cadena de producción en la zona de Norteamérica. Sin embargo, creo que estamos ante una gran oportunidad y que debe tomarse en, ahora sí, verdaderamente llevar a cabo la diversificación comercial. Y que eso nos pone en otro tema, ¿no? Y nos lleva a otro asunto. Revisar las políticas internas de México. Revisar cuál es la política económica, cuál va a ser su política industrial y en específico esta política industrial. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo industrial que México tiene? El actual gobierno sacó desde el 2024 y ya digamos como mucho más claro en enero del 2025 el Plan México.
El Plan México es toda una estrategia de reindustrialización en la República Mexicana para sectores como automotriz, aeroespacial, transporte, básicamente vagones, trenes, sector agroalimentario, sector turístico, y poder, ¿no?, como reindustrializar o reordenar los procesos de industrialización a nivel República Mexicana. Se tiene una frontera, ¿no?, con un desarrollo industrial muy alto, pero se tiene un sudeste del país, básicamente con niveles de crecimiento económico muy bajos, que se dedican, por ejemplo, si pensamos en Chiapas, si pensamos en Oaxaca, si pensamos en Guerrero, pues es básicamente campo, no hay industrias establecidas en estos estados. Y si nos vamos más abajo, si pensamos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, quizá por el aspecto Campeche y Tabasco, Campeche, Veracruz, Campeche, Tabasco y Campeche, quizá petrolero, pero de ahí es básicamente actividad turística. No hay procesos de producción, procesos de industrialización dentro de estos estados. Entonces, una de las apuestas, ¿no?, y que fue uno de los pronunciamientos que el gobierno de México hizo fue, ok, vamos a, digamos, presionar y meter turbo en el desarrollo del Plan México, ¿no? Invertir en proyectos de industrialización y buscar el apoyo del sector privado, ¿no?, para este proceso. Es una de las alternativas. Me parece que desde hace muchos años, yo no soy partidista, pero por lo menos en términos discursivos, esperemos que esta pueda ser verdaderamente una estrategia de industrialización que implique inversión, pero que implique también inversión en tecnología, en desarrollo tecnológico y en procesos de innovación. Porque ya no nos podemos quedar solamente con el agro, ¿no? Cuando el mercado internacional está teniendo demandas en el sector eléctrico, en el sector digital, en circuitos, en desarrollo ¿no?, todo esto que estamos viendo a partir del desarrollo e innovación tecnológica. Entonces, por eso es también importante, y les hablaba de la política industrial, que debe ser una política industrial estratégica, no pensada para un sexenio, sino pensada para las demandas que el mercado internacional a 10, a 20 años, a 30 años va a tener, ¿no? Arduo trabajo en política interna, en temas, como les decía, en temas de política económica, específicamente en política industrial. Ardua tarea en temas de seguridad, ¿no? Y que obviamente esto está vinculado con lo que revisamos en nuestra primera ponencia acerca de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Si saben, hay un informe de Estado de Derecho que se hace, ¿no?, me parece cada 3 años, por el World Justice Project, y bueno, sitúa a México en el lugar 115 de 142 países de Estado de Derecho. Pueden revisarlo, ¿no?, y son varios indicadores, los que es la confiabilidad por parte del gobierno, la libertad, ¿no?, que el gobierno da, la expresión, la corrupción, son varios aspectos que se consideran para hablar de Estado de Derecho. Entonces ahí México tiene una gran tarea. Otra, ¿no?, la revisión del programa IMEX, que es la industria manufacturera, y todos estos programas que se hicieron para incentivar las exportaciones. También se han dado, estos últimos semanas, se han dado muchos casos de mal manejo dentro de estos programas y que nos lleva a un problema estructural, que es la corrupción, ¿no?, que también no se necesita ver y que, bueno, ha sido parte del discurso del gobierno actual, acabar con la corrupción. Entonces, a manera ya de conclusión, el panorama en términos generales, y quiero decirles, o sea, no es que México es así de no, bueno, pero México está fatal, y el panorama general a nivel internacional es complejo e incierto. Y la tendencia es que los países están reordenando sus prioridades y por ende reordenando sus políticas externas, sus políticas económicas, sus políticas de seguridad, sus políticas migratorias en general.
Y en el caso específico de México, México tiene una posición geográfica privilegiada, cuenta con infraestructura, ¿no? que da paso, no solamente por 12 años, sino desde hace varios años cuenta con la infraestructura, no cuenta con los programas de implementación para el aumento de las exportaciones, cuenta con las condiciones siempre y cuando las estrategias y los planes que discursivamente se han planteado se lleven a cabo. La solución es, y concuerdo, la solución va de adentro. Es necesario que sus políticas internas, ¿no? En términos económicos, en términos comerciales, en términos de seguridad, en términos migratorios, sean verdaderamente reformadas para dar al exterior, ¿no? mayor seguridad y mayor claridad de hacia dónde va México. México necesita un plan de desarrollo, pero no un plan nacional de desarrollo populista o limitado por un sexenio. Necesita un plan nacional de desarrollo a largo plazo, no importa el partido que sea, ¿no? Si verdaderamente vamos a hablar de un plan México, pues entonces que sea un plan México que no se acabe en el 2030, sino que sea un plan México que verdaderamente vaya a un 2050. Porque si nosotros, y solamente como dato curioso, ustedes piensen en la China de 1970, o sea, la China de 1970 era básicamente una población agrícola, y literal con el burrito y así, ¿no? Los medios de producción agrícola arcaicos, ¿no? O sea, básicos. A partir, ¿no? de la década de los 80, justamente esa condición, ¿no? Se toma la agricultura para empujar, ¿no? Se toman los capitales que existían de los territorios de Taiwán de Taiwán y Hong Kong, y entonces empiezan a invertir y dicen, ok, primero hago el lapicito o el sacapuntas de plástico que me cuesta, no sé, 2 centavos de dólar, ¿no? O medio centavo de dólar hacer. Pero si piensan del 2000 al 2025, cómo han cambiado el tipo de procesos, el tipo de sectores industriales, más bien el tipo de productos, el tipo de sectores industriales y la calidad de los bienes que China ya produce, del 20 al 25, creo que es muy posible que ya con las condiciones que México tiene, lo pueda hacer, siempre y cuando haya verdaderamente un proyecto de nación y de desarrollo económico en el país. Ese es como mi panorama y mis propuestas. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. ¡Wow! Ahorita les voy dando el uso de la voz. Y maestra, dejas un tema de reflexión impresionante, ¿no? Finalmente, este país es el nuestro y viene siendo el proyecto, el futuro de cada uno de ustedes. ¿Qué necesitamos? Que intervengan de manera activa. ¿De qué forma? Ya el derecho no puede localizarse, no puede ser solamente regional o local. El derecho se está universalizando. Por eso tenemos que atender a los tratados internacionales. No es que seamos un país privilegiado por el TEMEC. Sabemos lo que conviene, como bien lo dijo la maestra. México está perfectamente bien ubicado, geopolítica, geográficamente. Tenemos recursos naturales, renovables, no renovables, que son muy llamativos para otros países, por eso seguimos subsistiendo. Bueno, este es el país que les corresponde a ustedes. Como bien decía la maestra, se trata de un plan nacional de desarrollo no visto al sexenio, sino visto a la posteridad. Y esto depende de la profesionalización, del conocimiento, de la capacidad argumentativa, de la capacidad que ustedes tengan de poder involucrarse en la vida del país activamente y de pasar el conocimiento que como abogados vamos adquiriendo a toda la sociedad, porque lo que la maestra comentó no es únicamente un tema de derecho internacional para los abogados o para los estudiantes de relaciones internacionales, es un tema para toda la ciudadanía y es un tema en donde ya nos tenemos que empezar a proyectar a nivel internacional, a nivel global. Y paso al tema de preguntas. Maestro, ¿querías participar? Y acá también. Muchas gracias.
Maestra, gracias. Gracias. Coincido 100% con el planteamiento. Lo único es que soy un poco más pesimista, no tan optimista. Y más que preguntas, tengo 3 reflexiones muy concretitas. Más que preguntas, reflexiones, a ver qué opinan. La primera, tenemos un panorama básicamente de que tenemos una inversión extranjera que se cae. Tenemos antier Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Fondo Monetario Internacional, nos hablan del crecimiento del 0%, cuando se estimaba que iba a ser el 0.9 y según el gobierno 3.5. Yo creo que ni China crece a esos porcentajes, pero bueno. 2, aparte de que la inversión extranjera la tenemos, tenemos también un problema de un déficit fiscal brutal, que si no controlamos ese déficit fiscal, estamos en serios problemas. Si algo se les había alabado a los gobiernos anteriores era que por lo menos tenemos una política fiscal muy férrea, muy estricta, que ahora no tenemos, un punto ahí importante. Otro punto, hablaban muchos ustedes acerca de la relación con los Estados Unidos, pero a mí me preocupa mucho China, porque toda la porquería que nos mandan, y lo digo con todo respeto, productos de mala calidad, productos baratos, ¿y dónde ponemos aranceles importantes a estos señores? Y en cambio nosotros cuando queremos exportar a China, son 25,000 problemas que nos ponen. Yo tuve un cliente que producía mango en Tabasco y me dice, he tratado de exportar en Francia, España, y el único mercado que no puede llegar es China. Y alguna vez vino unos agrónomos chinos, vieron las posibilidades, y cuando reunió todos los requisitos empezó a exportar a Shanghái, al mercado, el melón y el mango. El mango iba empaquetado, que me tocó verlo, como si fuera un reloj Rolex. Sí. Y aparte no en barco, se van en avión. Llegaron al mercado de Shanghái y yo veía que 2 par de melones chinos que aquí costaban 65 pesos, se vendían en un mercado de lujo en Shanghái en 4,800 pesos, que era un mercado estrictamente de lujo. Entonces lo que usted decía acertadamente, buscar colocar, por ejemplo, los chinos dicen, todo tu producto de las verduras y vegetales, yo te lo compro. ¿Por qué no buscar ese mercado alternativo? Pero tenemos 40 años con lo mismo. Y vamos a buscar, y seguimos con el 80% de los productos colocar en el mercado chino. Y hablaba usted acertadamente de la cuestión automotriz. Pero ahora el problema no son los americanos. ¿Qué vamos a hacer con todas las empresas automotrices chinas que nos están llenando y que no es como el vehículo mexicano, un Virtus, que si quiero un espejo aquí lo produzco, la caja automotriz aquí lo produzco, el faro aquí lo produzco, las llantas aquí las produzco? ¿Y qué pasa con los chinos? Pues van a venir y aquí viene BYD y nos llena de vehículos que todavía ni siquiera sabemos, que no hay inclusive refacciones, porque lo único que tienen es en el corredor de San Luis Potosí, cerca de 7 hectáreas en donde tienen todas las posibles autopartes que podrían darse, que también es un problema. Y usted, por último, también del Telecán, a ver, del Telecán también tenemos que ver un punto muy importante. Nos tardamos mucho en celebrar el Telecán por 2 razones. Uno, la cuestión del aluminio, y 2, la cuestión de quién es competente en caso de conflicto entre Estados Unidos, Canadá y México. Ellos decían, no, los tribunales canadienses o los gringos. No, pero pues ¿cómo? Entonces nos costó mucho lograr de que fueran paneles internacionales el que celebraran estas en caso de controversia. Entonces, dando la vuelta a todo este aspecto, y yo el panorama lo veo brutalmente muy complicado. Y nada más el último punto, ¿qué pasa con la cuestión migratoria? Tenemos 25 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que producen. Muy bien. Mi pregunta sería para usted y para los demás, o reflexión. ¿Nos conviene realmente una política migratoria? Porque realmente la primera fuente de ingresos del país, ¿cuál es? No es la petrolera. Son las remesas que mandan nuestros compatriotas de 30 millones. ¿Y qué tanto nos conviene que se legalicen? ¿Seguirán mandando las mismas cantidades? Es todo. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, maestro. Sí. Como dato, por ejemplo, China, lo que va más bien las previsiones de crecimiento económico para China se sitúan para el 3.4. En el 2000, 3.4, 3.7. En el 2024 fue 3.2. India es como la gran... India tiene un crecimiento económico del 5.2%.
Si pensamos, por ejemplo, en China, por ahí del 2010, me parece 2014, alcanzó un porcentaje de crecimiento del 14%. ¿No? Creo que Japón fue el más cercano en la década de los 70, del 11%. Y hay que entender que este panorama, en el caso, por ejemplo, vamos con el tema de la relación México y China, ¿no? En términos generales, China, o esta situación que Donald Trump ha despertado, ¿no? Con los aranceles, pero también en su intromisión, y voy a dejarlo así, ¿no? Intromisión para solucionar el problema entre Ucrania y Rusia y las condiciones que le puso a Ucrania como para acabar con el conflicto y todas estas cosas, ¿no? Y demás. Lo único que ha mostrado ha sido lo que llaman los académicos el despertar del gran dragón chino, ¿no? Una economía o un país que era muy sigiloso, que mientras Estados Unidos estaba en sus ocupaciones en Medio Oriente y hablando del terrorismo y de, ¿no? Todo esto, China estaba avanzando, ¿no? Como les decía, siendo una población básicamente agrícola, campesina, ¿no? y rural, a ahorita, ¿no? Una población que comienza a crecer dentro de las urbes, ¿no? Entonces, geopolíticamente la relación entre China y México siempre va a estar un poco en la lupa dentro de Estados Unidos. Hay vínculos comerciales, por ejemplo, uno de los productos estrella que México manda a Estados Unidos es la carne de puerco, a China, perdón, es la carne de puerco. Pero si se fijan, ¿qué tipo de productos son los que exporta México? No son productos con alto valor agregado, y así lo podemos ver para el mercado de China, para el mercado de Europa, que también es sector agroindustrial, para Japón, por ejemplo, donde existe y que ha sido muy benéfico porque Japón tampoco tiene la capacidad de producción, ¿no? de alimentos, de muchos productos. Entonces, me parece que la relación en pro de la diversificación comercial es atender ese mercado, ¿no? O atender, porque también la capacidad del mercado estadounidense es muy amplia, entonces me parece que un mercado más próximo por cantidad de población puede ser el chino. En estos productos que ya se tienen dentro de productos agrícolas, no productos agro, pero tener verdaderamente una estrategia de no solo quedarnos con este tipo de productos, sino tener productos de valor agregado. Y esto no se puede llevar si no se tiene esta mancuerna de educación, ciencia y tecnología. Y que eso nos lleva también a evaluar políticas educativas y la condición educativa en México. Por eso les digo que mucho de esto es trabajo de políticas internas. Ahora, otra cosa, conocemos a Estados Unidos desde hace más de un siglo. Sabemos cómo interviene, sus pronunciamientos, que siempre de la democracia y luego no, el expansionismo. Conocemos sus maneras, sus estrategias, pero no conocemos a China. Por ejemplo, uno de los grandes proyectos que China tiene es la Ruta de la Seda. Es un megaproyecto de infraestructura comercial. Aérea, terrestre y fluvial, que involucra Asia, África y parte de Europa. Y muchos países africanos muchos gobiernos africanos han permitido la entrada de inversión extranjera proveniente de China. Pero muchas de las condiciones han sido en toma de territorios. Entonces no sabemos cuáles sean las maneras de obrar por parte de China. Y entonces ahí es que hay que ir sigilosos también. Y en términos comerciales, perfecto. Lograr posicionar los productos que ya se tienen y de los que México es competitivo con este mercado chino. Quizá potencializar y elevar las exportaciones, pero no solamente a China, sino a otros países, Unión Europea, ¿no? Que también la Unión Europea establece otras medidas no arancelarias para evitar la entrada a productos, que bueno, ya sería otro tema, ¿no? Entonces, yo diría que es un tema de política interna nuevamente.
sí, potencializar la exportación de productos que ya son pues, fuertes dentro de la producción mexicana al mercado chino, y ser sigiloso en cuanto a las condiciones dentro de la inversión, ¿no? Porque no sabemos bajo qué condiciones verdaderamente. O sea, hay algo, y esto se me olvidó plantearles, es dentro del tratado del Telecan, se permite, ¿no?, que se puedan importar productos provenientes de China específicamente, menos sectores de telecomunicaciones o áreas de telecomunicación, acero o industrias vinculadas con el desarrollo armamentista y transporte, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque si se fijan, es como condiciones que Estados Unidos pone, ¿no? Y que es también muestra del cuidado que tiene de permitir que China pueda ingresar, ¿no?, a este tipo de sectores o de servicios, y qué uso pueda dar, ¿no?, a la información o a su posición dentro de México. Entonces, México siempre, pese a estos cambios y venidas, y México es un territorio geoestratégico y geopolítico para Estados Unidos. Entonces hay que seguirlo, ¿no?, de cerca. En el caso de la inversión extranjera directa, así está, efectivamente, ¿no? Las bolsas de valores a nivel mundial han tenido unas bajas tremendas, ¿no? Y la inestabilidad justamente dada por los aranceles y por la relación que se tiene, ¿no?, de México y su posición, ¿no?, a nivel internacional, genera mucha incertidumbre. Sin embargo, algo que puedo o que yo desearía que fuera verdaderamente mucho más productivo y que fuera verdadero y a largo plazo, es la mancuerna que busca hacer el gobierno con el sector privado y con el sector productivo, ¿no? O sea, ya dadas las condiciones, y que es lo que se está mostrando en otros países. Es como, perfecto, nos están poniendo aranceles, ¿sabes qué? Sector, ¿no?, sector privado, luego va con gobierno y acá estamos juntos, ¿no? Y necesitamos generar sinergias y proyectos en donde los dos cooperemos, porque si no, deja de la posición de México en el mundo, ¿no? Así eso es su visión. Es nuestro patrimonio, ¿no? Son mis empresas, es mi legado, ¿no? O sea, económico. Entonces yo esperaría una mayor sinergia entre estos dos sectores, que tenemos ejemplos de que funcionan. China y el sector privado funcionan como sinergia. Es más, el gobierno determina, mira, tú inviertes acá, esta va a ser la estrategia, en esto necesito de mayor desarrollo. Existe un trabajo muy coordinado. Japón es otro ejemplo, ¿no? El Ministerio de Comercio e Industria trabaja muy de la mano con el sector privado. Entonces yo esperaría que esto pudiéramos hacer, ¿no?, en México. Y el déficit fiscal, ¿no? Justamente, si nosotros revisamos cuál es la política económica de México, son como 3 aspectos principalmente. Es buscar el equilibrio, buscar un equilibrio en crecimiento económico, es decir, buscar el equilibrio y mantener un crecimiento económico, y justamente tener una política fiscal mucho más eficiente, porque la realidad es que existe una deuda externa, ¿no? Entonces, que hay que atender, y que la mayor recaudación y una estrategia de política fiscal eficiente podría ser, ¿no?, la solución para, pues también, ¿no?, ir librando el otro frente del endeudamiento externo. Perdón, no sé si los enredé. ¿Todo claro? Cuando hablo política fiscal, okay. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias, maestra Janet, por esta presentación tan interesante. Y a mí me gustaría hacer un comentario acerca de la agenda internacional
y específicamente en el punto de tregua sin paz, y aquí yo agregaría expansionismo, porque sabemos que en todos estos problemas el común denominador siempre es Estados Unidos, ¿no? Y justamente reflexionaba con lo que usted dijo, que estos aranceles no son una medida extrema, ¿no? Tienen otros intereses. Y, por ejemplo, esto de la migración, sabemos que nos afecta muchísimo. En el propio país, las personas de Chiapas están siendo desplazadas por el crimen organizado, en la frontera norte, y se me hace un tema complicadísimo. Igualmente, algo que me llamó la atención fue el posicionamiento de China, que ellos decían, bueno, nuestro imperio ha estado desde hace millones de años, antes de el propio Estados Unidos, entonces como que no los necesitamos. Pero con esto también me gustaría hacer un comentario acerca de no glorificar estas posibles potencias. Por ejemplo, China ahorita con la posible invasión a Taiwán, o que incluso se ha hablado de matanzas en su población por no seguir este régimen chino. En Rusia, que ya sabemos que está la guerra de Ucrania, pero también otro punto del que no se habla es su invasión a Burkina Faso, donde está este grupo de rusos que, si no me equivoco, se llama Wagner, que pues igual están controlando prácticamente el país. Y pues con esto a Israel y Palestina, que es este genocidio que está otra vez sucediendo. Y pues igual creo que puede que estos temas no sean específicamente de derecho, pero sumergirnos en ello es también concientizarnos que esto está pasando actualmente y no deberíamos de ignorarlo. Sí, muchas gracias, Naya. Sí, algo que solamente, ¿no? Como un poco en la línea en la que tú mencionas, es lo que le comento a mis estudiantes, es, mire, todos los países tienen problemas, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor vas a decir, pues sí, pero pensemos en Países Bajos, ¿no? Bueno, pues también la población de los Países Bajos tampoco es muy amplia, ¿no? Y las condiciones geográficas, pues, ¿no? Ok, ahí no hay pobreza, existe un sistema de salud fuerte, ¿no? Okay. Pero en la mayoría de los países existen complicaciones. Se habla de la expansión y del crecimiento económico de China versus la violación en garantías individuales, ¿no? O en derechos, ¿no? El derecho a libertad, de expresión, el derecho a una libre elección de creencias, ¿no? O sea, ¿no? El control que tiene el gobierno hacia la población china es tremendo, ¿no? Los casos de desaparecidos, de presos políticos, ha aumentado. La pandemia fue un punto medular, ¿no? Porque si se fijan bien a bien, no tenemos una información muy clara de cuáles fueron los mecanismos en China. O sea, se tienen como el discurso por parte del gobierno de cómo es que hubo la contención a la pandemia y demás, pero se filtraron, ¿no? Los casos de maltrato, bueno, no es arraigo, pues sí, ¿no? De evitar que salieran, ¿no? Pero no hay bien a bien mucha información que nos permite entender a grandes rasgos cuáles son las condiciones dentro de China, pero lo que sí tenemos claro es que es un control muy férreo, ¿no? Por parte del gobierno. Básicamente tenemos el caso, ¿no? Y ustedes lo pueden buscar en las noticias, que el gobierno sabe cuántas multas tuviste, cuáles fueron tus promedios en la escuela, cuándo pagas tus impuestos, ¿no? Todo para que pueda ser el ciudadano ejemplar, y ese ciudadano ejemplar es mostrado en televisión y entonces sus datos son conocidos por el gobierno. Bueno, es un nivel de control exagerado, ¿no? Entonces, pues también ahí es como el nivel. Ahora, los jóvenes se están enfrentando a una realidad también, ¿no? muy diferente de la de aquí. Las condiciones laborales, ¿no? Muchos jóvenes que de primera generación en su familia terminaron sus carreras universitarias en China no están encontrando trabajo.
¿no? Y eso me lleva a pensar un poco en lo que dices, ok, sí, estamos hablando de un crecimiento económico muy alto en China, bueno, ya, digamos ya ahorita estable, porque ya está en este punto de la curva, ¿no? Dentro del ciclo económico chino. Pero, y sí, ¿no? Con pronóstico a ser una potencia mundial, ¿no? China. Sin embargo, hay otras problemáticas que tendrá que atender. Y ver cuál va a ser quizá a 2 décadas, ¿no? La respuesta por parte ya de su población joven, que tendrá que ser, pues, teóricamente, su población económicamente activa, ¿no? Entonces, gracias por el interés en estos temas. Y sí, ¿alguna otra duda? Yo. Bueno, sí, buenos días. Primero que nada, gracias maestra por la conferencia. Me parece un tema muy interesante y creo que nos afecta de muchas formas, a pesar de que estamos al otro lado del mundo. Estos países asiáticos nos afectan también mucho. O sea, creo que aunque China su economía vaya en ascenso, o por lo menos en establecerse como algo estable, creo que su población va en descenso porque los problemas mentales y todas esas cosas, la competitividad, son problemas muy serios y creo que la población se enferma pues no tanto de enfermedades, sino de depresión, de soledad, de angustia, de muchas cosas que hace el gobierno en sí, ¿no? Que los motiva y los orilla al suicidio. En países asiáticos el suicidio en jóvenes está en una tasa muy alta, ¿no? Porque pues las condiciones son muy fuertes. De hecho, no me acuerdo en qué provincia de China la gente vive, o sea, en un departamento donde podría vivir una persona normal, viven como 3 familias de tan reducido que esté el espacio. Creo que es en Hong Kong, que está así. Bueno, Hong Kong es Beijing, creo que sí. Y pues sí, también como dice Nash, la invasión a Taiwán, que está desde hace muchos años y que Taiwán ha luchado por su independencia, pero bueno, eso es otro tema. Mi pregunta sería, ya sé que lo ha comentado, pero concretamente, ¿cuáles son los sectores estratégicos que México debería priorizar para fortalecer su posición en los mercados internacionales? Ok. Sector industrial, ¿no? Como digo, hay un trabajo ya muy amplio por mucho tiempo, ¿no? En este sector. Y la incursión, porque de alguna manera están muy relacionados, sector automotriz, bueno, en específico sector automotriz con sector aeroespacial, que ya también en el Bajío, por ejemplo, Querétaro ya está teniendo plantas, ¿no? Bueno, ya tenía, ¿no? Como sector automotriz, pero ahora ha dado este pasito, ¿no? Al sector aeroespacial. En algún momento, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo el pronunciamiento de que podría buscarse la producción de semiconductores y conductores en México. Entonces, por eso voy al tema de desarrollo tecnológico y científico nacional, ¿no? O sea, verdaderamente sí, pollo que es, si lo vemos históricamente, por ejemplo, en términos de historia económica, es como el lastre de México, ¿no? Y no porque no haya capacidad, sino porque no hay apoyo. No hay apoyo, ¿no? Y es o sea, sería tanta capacidad, ¿no? Aquí, ¿cuántas, por ejemplo, propiedad intelectual, ¿no? Ustedes llevaron propiedad intelectual. No sé si vieron, por ejemplo, cifras de cuáles son las inscripciones, ¿cómo se llaman? Los registros, ¿no? De patentes, Estados Unidos versus otros países, ¿no? O China versus otros países, ¿no? Entonces, yo pensaría, por ejemplo, desarrollo tecnológico con miras, por ejemplo, a energías renovables, ¿no? Entonces sería como minería, búsqueda, rastreo y quizá la explotación de tierras raras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sinaloa hay litio,
¿no? Y por ahí hay una empresa mexicana, o bueno, muy pequeña, que está haciendo la exploración e investigaciones sobre esto, pero no cuenta con el apoyo del gobierno. Entonces, pensar un poco más en el desarrollo de energías alternativas. Desafortunadamente, en energías limpias no son tan limpias porque necesitan la explotación de otros recursos, por ejemplo, el cobre para las hélices, las eólicas, ¿no? Para las hídricas, para los paneles solares, todos los cables y la conducción, ¿no? Para la conducción es cobre, y pues se implica la minería, ¿no? Y la explotación de estos recursos. Pero me parece que están los recursos en México, ¿no? Ahí, digo, están todavía en búsqueda de litio y de otras tierras raras que se han investigado en el norte en los países del norte, más bien no los países, en los estados del norte de la República Mexicana. Y a lo mejor potencializar sus alcances a otros mercados dentro de la industria agroalimentaria. Pienso en eso. Gracias. Sí. Buenos días, Milasi. Muchas gracias por el enfoque tan novedoso de la conferencia. Bueno, soy consciente de que tenemos monstruos como China, que viene a cambiar completamente varias industrias, ¿no? Voy a sonar mucho de I'm Just a Girl, pero por ejemplo en la moda, pues nos vino a hacer una revolución total. O sea, ya no sabemos en dónde estamos parados, ¿no? Y también en el aspecto del nivel de inversión de nuestro país, entiendo que es un panorama pesimista. Entonces, yo escucho que nos dicen que es un mal panorama, pero ¿qué podemos hacer desde el área jurídica de las empresas para decirle a las personas extranjeras como, no, chavos, todo va a estar bien? O sea, hay manera de resolver las cosas. ¿Hay algo que se pueda hacer en ese aspecto? Gracias, Mati. Ay. Bueno, yo creo que algo que han escuchado, y sí es verdad, ¿no? Como todos los ponentes están como, no, chicos, el escenario y en ustedes está la responsabilidad, ¿no? Y ustedes así como, si estoy en cuarto, ¿no? O segundo, ¿no? Algo que y no quiero sonar discursiva, ni como en este sentido maternalista de, ay, por eso te estoy diciendo que estudies, ¿no? No. Algo a lo que les invito y las invito es que sean estudiantes mucho más comprometidos y enterados de lo que pasa. Y comprometidos y situándose en donde están ahorita. Ok. O sea, en lo que están viviendo ahorita, hagan uso de lo que tienen ahorita. Son la generación a nivel mundial más preparada, con mayor acceso a la información y con menos desafíos que a su edad han tenido que enfrentar. Desafíos, por ejemplo, desde lo más básico, ay, el libro rápido lo encuentro en Amazon, me llega en 2 semanas, ¿no? Luego bromeamos, ¿no? Con los profesores, pero decimos, a nosotros literal nos tocó ir a la biblioteca, buscar la fichita, que el libro era 2 y entonces uno lo escondías, ¿no? Para que no te lo ganaran, ¿no? Porque pues era el único. Y porque eran súper caros los libros, ¿no? O sea, bueno, ahorita siguen siendo, pero no se tenían los recursos digitales, ¿no? Kindle y todos estos métodos, ¿no? Entonces, yo creo que una es, sean conscientes no vivan solo por vivir, si me explico, no vivan solo como por, ay, el meme divertido del día, o estoy acá en la conferencia riéndome, viendo WhatsApp con mi compañero de al lado, o chistes, o videos. Está padre, y es parte de su edad, y es lo que hay, pero hay momentos para todo. Ubíquense en donde están. Chicos, no tienen 17 años. ¿Ok? Y me parece que debe haber una conciencia de en qué punto estoy, qué problemas
me están diciendo que hay y qué tipo de preparación quiero para mí. Y tal vez verse unos a los otros, porque quizá muchos de los que están aquí van a ser sus compañeros de trabajo, les van a ayudar a encontrar trabajo, o vas a ser tú el que le va a poder ayudar a tu compañero de al lado a encontrar trabajo. O se fusionan y generan un despacho para ver temas ambientales en temas de minería, quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ahorita pues o porque saben que en México no hay mucha investigación sobre los impactos en términos legales de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Creo que podríamos ser previsores, es ubicarse ahorita, ver todas las herramientas que tienen, es que tienen muchas cosas. Son jóvenes, tienen una capacidad, quizá no a todos, vamos a ser sinceros, no a todos se nos da la escuela, ¿no? Es como no a todos se nos dan las ventas, ¿no? O sea, no a todos se nos da el emprender, ¿no? Hay personas que, wow, venden hasta, no sé, ¿no? Palitos de paletas, ¿no? Y los venden rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, soy malísima para las ventas, ¿no? Me da pena. Y luego me da pena cobrar. O sea, vendo, pero me da pena cobrar, ¿no? Entonces, bueno, detalle. Pero tienen muchas virtudes ustedes, son jóvenes, están en una escuela que la verdad, sí, ¿no? Van a decir, ay, sí, la UIP, pero es privilegiado el lugar en el que están. Simplemente que tengan, o sea, el lugar en el que le dan, tienen un acceso a internet, tienen, o sea, están dentro de un sector de la población en México privilegiado, chicos. Hagan uso de eso. El mundo no solamente está en un celular y en la fiesta y el desenfreno del viernes y el fin de semana. Sí, está padre, ¿no? Eso es parte de la vida, de su edad. Pero también el mundo está en quizá ver cuáles son otras formas de vida y de convivencia en otros países, en otros espacios, ampliar horizontes. Entonces, uno, eso, ¿no? Ubíquense donde están, sean agradecidos con lo que tienen y sáquenle provecho, ¿ok? Y sí, el quejarnos es parte del ser humano, pero te quejas 5 minutos y continúas, aprovechas y agradeces. Y ver, ser previsores de qué es lo que pueden, en dónde pueden ustedes innovar, en dónde ustedes pueden entrar a un nuevo campo de trabajo o crearlo, ¿no? O sea, el derecho, ya específicamente en el campo del derecho, el derecho es una ciencia inexacta, en constante cambio y evolución. No, simplemente veíamos el nuevo código, procedimientos civiles y familiares. ¿Por qué? Porque ya hay otras condiciones, ya hay otras realidades. Pero así hay otras realidades, como les digo, en materia de propiedad intelectual, en materia mercantil, ahorita con este tema de los aranceles y las cuestiones de la guerra comercial, ¿no? Entonces yo les diría, ¿no?, que puedan salir un poco de su egoísmo, ¿no? De su estado de, ay, aquí, ¿no?, de confort, y que se den cuenta que están en un lugar privilegiado, que tienen la capacidad de crear, y que no va a ser fácil, chicos, también, pero que vale la pena, ¿no? Les digo, son jóvenes, tienen las herramientas, la tecnología, hagan un buen uso de ello, ¿no? Y también lo humanista, porque no sabemos, nadie tiene la vida perfecta comprada para toda la vida, ¿no? No sabemos, y desafortunadamente, ¿no?, habemos aquí miembros, ¿no?, de la comunidad en donde quizá uno de nuestros pilares ya no está, y eso mueve, eso afecta. Así que una enfermedad te cambia el rumbo, ¿no? Así que no den por sentado lo que tienen, porque en un momento se va. Si piensan en dinero, chicos, la vida está cara. Y la tendencia es que la inflación suba, ¿eh? Déjenme les digo. Entonces, no den nada tampoco por sentado. Y ayúdense.
Así que eso pienso. Sí. Primeramente, agradecer por la información que el día de hoy nos comparte, ya que toca temas de suma importancia. En este caso, pues los porcentajes de aranceles elevados que impone Estados Unidos con otros países, lo cual es preocupante. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto un país puede imponer aranceles por motivos de seguridad nacional sin violar el derecho internacional? Uf, es que ya los violó. Por eso, entre una de las de los que yo les planteaba y que era parte del acá, justamente el desmantelamiento institucional global. Las instituciones internacionales, como por ejemplo la OMC, o sea, lo que Trump está haciendo es violatorio de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? O sea, cuando no aplica cuando no hay un tratado de libre comercio entre uno o dos países, si mal no recuerdo, el porcentaje de arancel que se aplica es del 6%. Es lo que entra, ¿no? Tienes un tratado, bueno, ya negocias. ¿Y qué productos? Y la desgravación paulatina y hasta qué porcentaje, que ya, y es otra cosa. Pero lo que está haciendo Trump y ya las contrapropuestas que han venido están totalmente fuera de los lineamientos de los órganos internacionales, por ejemplo, en este caso específico del comercio internacional. Por eso se habla, ¿no?, de que estas instituciones se están debilitando, porque me parece que se han olvidado, ¿no? Y es muy fácil, yo no creo que las instituciones internacionales sean la respuesta para acabar con todos los males. Sin embargo, sí son una estructura fundamental que se han construido justo para evitar situaciones conflictivas que en otros momentos de la historia se han tenido. O sea, si pensamos en mecanismos para cooperación y paz, pues simplemente se crearon porque hubo una guerra mundial que destruyó todo un continente y que la reconstrucción no solo implicó inversión económica o financiera, sino implicó una reconstrucción también hasta de la propia identidad y de la propia humana. Entonces, en términos del derecho internacional público, creo que es una de sus es como la crítica que se le hace, ¿no? Por un lado, que no son medidas, o sea, que es a partir de los principios del derecho es como se mueven los sujetos, ¿no? Bueno, básicamente los estados y, bueno, los otros sujetos, o los sujetos atípicos, ¿no? Como diría Loretta Half, ¿no? Los sujetos atípicos del derecho internacional público, ¿no? Pero en sí de los estados, la voluntariedad, la no intervención en asuntos de otros pueblos, la búsqueda del bien común, ¿no? El principio de reciprocidad, ¿no? Que también son principios del derecho internacional, se mueven en el plano de la voluntariedad y no hay como una coerción, o sea, bueno, está la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero ya en términos más privados, ¿no? Más particulares, ¿no? Bueno, y los juicios de Nuremberg, que fueron hacia particulares por casos de lesa humanidad y, bueno, otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es que todo esto que se ha creado, todo el andamiaje internacional y todas las leyes y el establecimiento de reglas entre de las relaciones entre países, se ha construido a lo largo de un periodo y muchas veces por las propias condiciones caóticas y de crisis que se han tenido en la historia. Entonces, me parece que, respondiendo a tu pregunta, ya se están violando, la tendencia va al debilitamiento, pero también creo yo que si las crisis continúan así, esto va a explotar. No puedo decir si hay guerra, pero se llegarán a puntos muy álgidos en donde quizá repensar la cooperación, y es mucho lo que viene en los discursos. O sea, el Fondo Monetario Internacional dio su propuesta y dijo, necesitamos trabajar todos de manera coordinada porque el panorama económico es incierto, el panorama mundial es incierto y podemos caer en grandes problemáticas.
problemáticas ya deja de un aumento de tu arancel del 500%, sino en otros conflictos, en problemas de salud, en problemas de desabasto, en problemas de falta de empleo, en problemas de conflictos internos que se puedan avivar derivada de esta condición. Y entonces ahí, quizá probablemente, nos toque volver a decir, ¿saben qué? Tal vez la cooperación sí tendría que ser el medio y la conciliación tal vez sí tendría que ser un medio que cobre más relevancia en una situación tan caótica. Yo tengo esperanza, ¿no?, en que verdaderamente se piense, ¿no?, en estos mecanismos, porque si no, como dicen, ¿no?, la historia nos da muchas respuestas, ¿no? Simplemente porque empezó la Primera Guerra Mundial. Ahí se estaban, pero ahí era por territorios, ¿no? Entonces las potencias de la Unión Europea estaban ahí, ¿no?, como ya con mucha fricción, ¿no? Entonces yo pensaría en eso. Gracias a ti. Bueno, yo nada más, igual como comentario o reflexión, ¿no? Al principio hablábamos, ¿no?, del tema del radicalismo. Ha habido varios estudios, ¿no?, que hablan de o eres de extrema izquierda o eres de extrema derecha, ¿no? Y en esos estudios lo que se ha demostrado es que cuando un sector político del país es extremista, lo único que denota es la carencia en el conocimiento de la ideología en sus raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Que si eres de extrema izquierda quiere decir que no conoces la naturaleza de la izquierda. Si eres de extrema derecha tampoco conoces la real naturaleza de esa, en este tema hablando la ideología política. Por ejemplo, tenemos países también, por ejemplo, de Europa como Alemania, que es socialista, es izquierdista, pero es una izquierda actualizada, renovada. Moderada. Aquí, exacto. Aquí la crítica que se hacía principalmente al primer presidente de izquierda, que fue la administración anterior, era que era una idea arcaica y obsoleta de lo que era la izquierda, ¿no? Que incluso estuvo con los lineamientos como de la URSS o de otros países, donde decían, oye, ya por historia sabemos que esa ideología que tú estás manejando te va a llevar a la quiebra, ¿no? Tan es así que pasa, viene su subsecuente, que aparentemente tenía la misma idea y llega con algunas ideas impuestas, pero llega a quitar mucho de la política de la batuta que le pasaron, ¿no? Entre ellas, como dice usted hace rato, ¿no?, el crear un orden en el país, el preservar el Estado de Derecho, ¿no?, donde ya quitaron la famosa y tonta y absurda frase de abrazos, no balazos, y realmente se está imponiendo el poder coercitivo del Estado, ¿no?, en temas de seguridad nacional, ¿no?, en temas de seguridad, de proteger, de la protección del bien jurídico tutelado, que es la integridad de las personas, ¿no? Ese es mi comentario en ese sentido. El otro, obviamente también, el tema que tenemos de déficit de la inversión económica en México, pues es obviamente todo este tema de las inseguridades. ¿Qué garantía le estás dando al inversor extranjero, no? Veníamos llegando, ustedes hace rato con Elon Musk, ya tenía un trato en Monterrey para establecer una fábrica de Tesla y echaron mano atrás, independientemente de las amenazas de Trump. Pero se echó para atrás, ¿por qué? Porque, oye, a ver, inversionistas extranjeros, necesitamos el capital extranjero y eso es parte del capitalismo, ¿no? El amasar estas grandes cantidades de dinero, ¿no?, cantidades líquidas, pero a ver, ¿qué incentivos fiscales me estás dando? Oye, voy a generar empleos, voy a generar 3,000 empleos. ¿Qué incentivo fiscal me estás dando? ¿Qué beneficio fiscal? ¿Qué seguridad fiscal me das? Exactamente. ¿Qué seguridad también me das para mi inversión? O sea, porque yo necesito ver de retorno mi lana que invertí y más mi acrecentamiento. Y no es para llegar a meter y recuperar, pero que eso que estoy recuperando no me signifique, no signifique un acrecentamiento de la riqueza, ¿no? Entonces, ahí, con usted, tenemos que cambiar mucho este tema de la propuesta económica del país. Como usted dice, crear un plan de desarrollo nacional, no a corto plazo es imposible, en 6 años no se puede hacer, estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál es el principal problema que nos enfrentamos? Los fines políticos que persigue cada titular de cada administración, ¿no? Teníamos que el anterior titular, yo nunca entendí cuál era su fin político,
Esta administración, vaya, está en temas de seguridad, está intentando implementar algo, y pues dices, por una parte estás atacando bien de este lado, pero oye, por otra parte, su propuesta de campaña, quiero ser reconocida como la primer presidenta de México y la presidenta de la educación. Y lo primero que hizo en sus propuestas, quiero darle en la torre a las instituciones privadas. Y oye, pues mejor danos incentivos para que nosotros, a lo mejor como institución privada, podamos reducir costos y las personas de más escasos recursos puedan tener acceso a una educación de mayor nivel, de mayor calidad, sin tener vamos a decirlo así, darle una beca a un alumno que venga de una escuela pública y permítele que entre a la UIC, a la Ibero, preferencia a la UIC, ¿no? Y págale a lo mejor tú el 70% de la carrera y que el alumno absorba el otro 30%, ¿no? Pero más que eso, la política fue, no, les voy a querer pegar, digo, es una batalla sin sentido, ¿no? Pero en vez de crear una alianza, crear una contraposición, ¿no? Cuando lo que realmente, como ustedes saben, necesitamos es aliarnos, trabajar en conjunto y establecer nuevas políticas que permitan precisamente el apoyo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Venimos con la Ley General de Educación, se hacen los planes, esquemas educativos, y más que ver un avance en los esquemas educativos, tenemos un retroceso, ¿no? Suena horrible, pero el hecho de ver y de decir, oye, a ver, ejemplo ahorita, licenciatura en Derecho, por excelencia era 5 años, nos bajaron a 4, ahorita nos quieren recortar a 3.5, al rato a 3, y caray, hemos visto escuelas ya con reboes, que no sé dónde lo sacaron, que te dan una licenciatura en Derecho en 1 año y medio con titulación de promedio de 7, titulación 0. Y dices, ¿dónde está una formación académica realmente que sirva para salir a enfrentar el mundo que tenemos? Y también, digo, ya no estoy para abonar también lo que usted hablaba, ¿no? Del tema del desarrollo industrial, propiedad intelectual. Híjole, estamos en una laguna donde México no apoya al intelecto mexicano. Que si lo apoyáramos, no vayamos tan lejos. Guillermo González Camarena, creador de la televisión a color, no le dio el apoyo al gobierno de México, cruzó el río e inmediatamente en Estados Unidos le dieron todo el apoyo y toda la ganancia de patentes y todo eso, se quedó de aquel lado. Y fue el invento en ese momento, pero que rompió con paradigmas, ¿no? Y fue un mexicano el que desarrolló esas invenciones, ¿no? Entonces, y cuando tenemos gente que dice, oye, yo veo que van a llegar a dar un apoyo, por ejemplo, se me olvidó el cargo que tiene, pero bueno, la ex medallista olímpica. Sí, está Ana Guevara. Ana Gabriela Guevara, que dices, oye, vas a llegar a la Comisión del Deporte a impulsar a los deportistas mexicanos, a darles estímulos, porque tú pasaste por ahí y viste lo complicado que era lograr un apoyo económico. No, lo primero que hago, les pongo el pie. En el caso del equipo de natación, y no te doy recursos. Y es más, te quiero demandar y quitarte los recursos que en algún momento te di. Digo, hasta el cielo hubo muy buenos juristas que llegaron a defender y que le tiraron sus resoluciones y que por el contrario la condenaron. Pero dice uno, bueno, a ver, ¿conoce usted para dónde vamos? Estamos también en el tema de un desarrollo, necesitamos un desarrollo, sí, industrial además, pero también necesitamos forzosamente ya un desarrollo ético y moral, donde decían algunos filósofos, hacer un poquito de lado al dios dinero y realmente ver la finalidad que tiene, por ejemplo, Comisión Nacional del Deporte, ¿no? El sector de agricultura, entonces, en el país, México es un país con extrema riqueza y que se puede explotar en muchos lados. El sector minero es uno de ellos. En Guerrero, las minas de carbón, hay muchísimas, pero están atacadas por el narcotráfico de allá que hay en Guerrero, en el Triángulo Dorado. Y la gente que tiene minas allá no puede explotar sin tener que pagar un uso de suelo, ¿no? También lo que decíamos, ¿cómo va a llegar un inversionista extranjero a invertir $300 millones si va a tener que pagar un uso de suelo a la delincuencia organizada? Sí. Es esas cuestiones, digo, nada más. Y para modo de conclusión, ¿no? Lo que usted decía a los chavos, concuerdo totalmente. No, yo siempre les digo, no se queden con lo que nos paramos y les decimos enfrente en el salón, ¿no? Y lo que el señor, el maestro, que me cae gordo porque, híjole, cómo friega, cómo, ¿no? Pero siempre decimos, no te quedes con el choro que te vengo y te digo aquí, sean autodidactas, estudien, ¿no? O sea, los que han ido un poquito más allá es porque dicen, el maestro me dijo que
esto no puedo ir más allá, va de punto A a punto B. Como que no estoy de acuerdo. Yo digo que de punto A puedo ir hasta el punto W, ¿por qué no? Y son las personas que han roto en ese momento paradigmas y han creado nuevos criterios y han transformado, sobre todo en este mundo del derecho. Es nada más comentario, maestra. Gracias, maestra. Pues muchas gracias, agradezco enormemente. Y la maestra decía algo sumamente importante, en que hay que invertir: educación, ciencia y tecnología. Aquí estamos en la educación. Quizá los que están aquí están porque quieren estar. Antes de entrar a la conferencia, ¿no?, varios estudiantes se dieron a la fuga y decían, nosotros ya terminó nuestro horario. No, hay ocasiones en que nosotros valoramos que ustedes valoren el esfuerzo que hay detrás de una semana jurídica. El esfuerzo que hay en traerles ponentes de calidad. El que ustedes vean que cada uno de sus maestros tienen un nivel académico alto y por eso la exigencia es alta. No es que nosotros queramos molestarlos, fastidiarlos, quitarles la vida, ¿no? No es que hay ocasiones en que uno dice, híjole, es que si le dejo una lectura, si le dejo una tarea, si le dejo una investigación, reclaman, ¿no? Porque se enojan, ¿no? La semana jurídica, toda una semana de conferencias. Si ustedes se dieron cuenta, esta semana tiene gran variedad en los tópicos, en los temas. Se han traído jueces, se han traído magistrados, están sus propios docentes involucrados en esto, y yo agradezco la presencia de cada uno de ustedes, más allá del punto o del el beneficio que puedan obtener de estar aquí, porque esto que ustedes están escuchando lo van a llevar y es lo que los va a hacer profesionalizarse. Decían, ¿qué panorama, qué opción tenemos como juventud? A veces es cierto que el discurso puede ser híjole, el mundo está negro, ¿no? El panorama es muy negro, salgo deprimido. No, la opción está en ustedes, tienen una gran oportunidad. El caos siempre trae una gran oportunidad. Están estudiando Derecho. Lo que estamos viendo que se está violando a nivel internacional y nacional es el derecho. ¿Quién lo tiene que hacer valer? Nosotros. Y nosotros pasar la voz a todos aquellos que no son abogados, porque hay quien dice el derecho es solo para los abogados. No es cierto. La norma es para todos, el cumplimiento es para todos. Entonces, yo agradezco y felicito su presencia, tanto de sus docentes como de cada uno de ustedes. Y esto, chicos, es para ustedes. La exigencia que cada uno de nosotros como docentes en dirección pedimos de ustedes es la exigencia que cada uno de nosotros tenemos hacia nosotros y el compromiso que tenemos nosotros en la formación de ustedes. Porque este es el país que a ustedes les toca vivir y que la única herramienta con la cual nosotros podemos sumar es justamente con el conocimiento y, como bien decía el maestro, con los valores, con los principios que tanta falta nos hacen. Entonces, bueno, voy a proceder a darle el reconocimiento a la maestra. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia a la licenciada Zenet Martínez Montero por su valiosa participación en la Semana Jurídica WIC con la conferencia Desafíos y Oportunidades para México a nivel internacional, Ducit et Docet, 24 de abril del 2025. Maestra, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, maestros. Nos vemos por la tarde en la siguiente conferencia y mañana es nuestro cierre. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.